Listo, ahí estamos grabando. Bueno, ahí iniciamos formalmente la consulta de hoy, 22 de marzo, a las 4 de la tarde, consulta de la teoría. Entiendo que ya estuvieron mirando los videos. En las 3 clases, esta y las 2 clases que vienen, que les decía van a estar trabajando conmigo el tema de frameworks, el método, el modo, va a ser lo que conocemos como una clase invertida. Yo primero les dejo material, nunca va a ser mucho más material que el que les dejé ahora. Que van a ser videos que ya tengo preparados o que voy a preparar, y después en la clase de consulta discutimos, nos sacamos dudas, repito algo que sea necesario repetir, hacemos algún ejemplo. Ese va a ser el método en estas 3 clases. Bueno, vamos a poner acá en el chat, voy mirando el chat. Sí, a ver, Mailén, te tengo que... Mailén, vos tenías una pregunta, pero ¿para qué te tengo que encontrar, Mailén? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como hicimos la otra vez, como hacíamos el año pasado, primero quiero armar una agenda de los temas a tratar. Y después arrancamos con la clase. Entonces, pónganme acá quiénes quieren que agreguemos algo en la agenda. La voy buscando a Mailén, que es la primera que tenía una duda de algo para tratar. Y de paso voy a agregar, voy a hacer un textpad acá y les voy a compartir pantalla. A ver, esto me corro para el costado. Mailén, ahí te activo el micrófono, Mailén. Ahí me parece que Bien, podrías hablar. sí, ¿Cómo sí, andás? hola. ¿Qué Em, tal? Bueno, repete, dale, ¿Puedo? haceme tu Bien, pregunta, bien. tengo dos preguntas. Una es la Dale, práctica que te la hice y bueno, ahora la vuelvo a repetir, pero primero te hago la teórica. dale. Me quedó muchísima duda sobre las clausuras léxicas, o sea, no me cierra la Bien, explicación, bien, porque bien. si vos me Bueno, decís clausuras léxicas, yo también puedo pensar que son funciones en Python y por ahí nada que ver. Eso es lo que... entonces, Funciones, listo. simplemente funciones. Repasar clausuras léxicas. ¿Y qué más? ¿Y con de lo práctico? De lo práctico es en el momento en el que llega, en el que, o sea, yo entiendo cuando llegas a Seaside y te da la bienvenida a Seaside, después vos pones un hola mundo que dice page, que es como un, como si, no sé, como si fuese un playground, pero de Ujú. Seaside, y no sé cómo hiciste para llegar a ese playground para después poner que el lugar es Bien, barra bien, Olis. Ah, eso es bien, lo que no bien, hice, no entendí cómo perfecto. llegaste. Entonces, Bien, ahora eran esas revisar dos. el ejemplo de Seaside. Hola, mundo. Bueno, ¿qué más tenemos? A ver que encuentre el chat. ¿Dónde está el chat? Acá está el chat, me lo llevo para el costado. Bueno, que no han podido instalar Seaside todavía. Bueno, eso por ahí puedo decir algunas cosas generales y podemos discutir qué alternativas encontraron. Veo que están Julia y Mauricio con el tema de Seaside. Bueno, ahora repasamos eso. Lo de los pinceles lo vamos a ver bien en detalle en el siguiente video, pero podemos hacer algunos experimentos ahora. Bueno, entonces, a ver, ¿algún otro tema general así más que quieran que charlemos? Si no, lo que voy a hacer es voy a repasar clausuras léxicas. Voy a instalar Seaside, voy a ver eh, el tema de la instalación de Seaside. Voy a hacer un ejemplito para mostrar esto, cómo abrí el playground que preguntaba Mailén. Y hacemos un experimento con distintos pinceles. Bueno, fíjense si hay algún tema así grande que quieran, alguna cosa más. Dale, Elías, decime. Así la anotamos y la ordeno en qué momento la puedo decir. Mauricio, ahora resolvemos el tema ese, capaz que lo podemos resolver juntos. Elías, decime. ¿Querés que te hable el micrófono, Elías? Por ahí era eso, pará.
¿Para qué te busco? Atendís. Bueno, Entonces, ¿para qué voy a buscar a Elías? A ver si lo puedo activar. Elías, ahí si querés podés hablar. Que Hola, tenías ¿se una escucha? pregunta. Sí, Hola. sí, perfecto. Ah, perfecto. No, mi pregunta era si podía dar más ejemplos de cuándo es conveniente usar, o sea, pasar cláusulas léxicas como parámetro en lugar de usar herencia. O sea, Mm, ¿cuándo sería ese el límite, digamos? Bueno, a eso agregamos. Eso lo voy a juntar con lo de Mailén. Mailén decía, son como funciones. Eh, eh, Puedo hacer el hola, hago el hola mundo de vuelta si quieren para... Hola mundo. Ah, ya lo tengo, ahí lo tengo para repasar. Bueno, a ver, Ezequiel te activo, un segundo, a ver, Ezequiel te activo Ezequiel, querías preguntar algo de lo de los pinceles. Igual lo de los pinceles viene con más profundidad la clase que viene. ¿Mm? Capaz me estoy adelantando. Mi pregunta era más que nada si había pinceles que podían tener influencia sobre pinceles. Si me explico con el ejemplo de si quiero correr el texto que pongo en un pincel al medio de la página, o si lo quiero centrar o cambiarle Mm. todo ese tipo de que después se hace con etiquetas adentro de otros lenguajes, pero ¿cómo se hace con estos pinceles? Bien, ahora lo vemos. Los Gracias. pinceles, por lo general, lo que hacen, bueno, ahora lo vamos a ver. Vemos un cachito después, ahí vienen más en profundidad en la clase que viene, más Seaside. En esta, lo que quería era presentarles el framework. Bueno, entonces, con esa agenda armada, ya tengo para arrancar. Vamos a sacar estos cosas para otro lado. Bueno. Entonces, primero, clausuras léxicas. Voy a buscar las transparencias de clausuras léxicas que las tengo por acá. Bueno, entonces, Mailén preguntaba, ¿qué es eso de las clausuras léxicas? ¿Son simplemente funciones? No me acuerdo quién más, preguntaba hasta qué punto llego con clausuras léxicas o cuánto hago de clausuras léxicas. Bueno, lo primero interesante para pensar, o lo primero interesante para aprender de clausuras léxicas, es que en distintos lenguajes tienen distintos nombres. En Faro, en Smalltalk las llamamos bloques, y son expresiones de código cuya ejecución se puede demorar hacia otro momento. En el caso de Faro o Smalltalk, las clausuras léxicas son expresiones que se transforman en objetos, son objetos, que yo puedo asignar a variables, pasar como parámetro, y las puedo evaluar enviándole el mensaje value. Una función en JavaScript, o imagino que en Python igual, podría tener una característica similar. Uno puede definir una función, por ejemplo, yo lo he hecho en JavaScript, defino una función y guardo esa función en una variable o paso esa función como parámetro, y después la técnica para evaluarla depende del lenguaje. En Smalltalk, al objeto que representa la clausura le mando el mensaje value. En JavaScript, a la función le pongo los paréntesis y con eso le ejecuto, le envío los parámetros o ningún parámetro y con eso le ejecuto. En Python, no sé, ustedes me podrán decir cómo en Python
paso como parámetro una función y después la ejecuto, pero hay muchos lenguajes tienen mecanismos para tratar las funciones como objetos, como cosas que se pueden enviar como parámetros a otras funciones. Entonces, hasta ahí son parecidos. La razón por la que se llaman clausuras léxicas es porque... Perdón. Sí. Por ejemplo, ¿por qué en Pascal los procedimientos, las funciones no son clausuras léxicas? Bueno, entonces, una clausura léxica, vayamos por una parte fácil, una clausura léxica, si la queremos ver como una función, es una función que podés enviar como parámetro a otra función. En Pascal vos no podés hacer, hace mucho que no programo Pascal, pero en Pascal vos no podés hacer una función que recibe otra función como parámetro y la ejecuta con algunos parámetros. Salvo, por ejemplo, usando punteros a funciones. Me acuerdo que algo así se podía hacer. Pero no es una cosa que uno haga normalmente. O no podés poner en una variable una función para evaluarla en otro momento. Recuerdo que, salvo con punteros a funciones, eso en Pascal no se podía hacer, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? ¿Y cómo harías eso de los bloques en Smalltalk, por ejemplo? Bueno, entonces, vamos a ver. Yo te pregunto porque lo veo Sí, más sí, fácil con ejemplos, dale. contraejemplos y ejemplos. A ver, voy a buscar una imagen. Ya que está, voy a crear una nueva imagen. Yo estoy usando el Faro Launcher. Voy a usar Faro 8. Y voy a instalar Seaside en Faro 8. Bueno. Démosle un segundo para que esta imagen de Faro se cree. Ahí la abro. Voy a agrandar la letra si ven mejor. Bueno. Entonces. Mailén, lo que hice yo para abrir la ventanita esa en la que había puesto WA admin register, qué sé yo, fue abrir un playground. Eso que viste fue un playground. Ahora lo voy a hacer de nuevo, pero ya te voy recordando eso. Entonces, en Smalltalk no tenemos funciones, tenemos métodos. Y yo defino métodos en las clases. Ahora, las clausuras léxicas no son métodos, sino que son expresiones. En otros lenguajes se les podría haber llamado funciones anónimas. Y la forma en la que las escribo es, entre corchetes, escribo una secuencia de líneas, una secuencia de expresiones Smalltalk, que son las que quiero ejecutar, que son las que serían el cuerpo de esta función, de esta clausura léxica. Por lo pronto voy a hacer cosas fáciles. Voy a hacer transcript, que es un objeto que existe, funciones lambda en Python. Bueno, podemos mirarlo. Transcript es un objeto que existe globalmente en Smalltalk, que entiende el mensaje show, y le puedo decir, esto es un ejemplo de clausura léxica. Fíjense, voy a hacer otra cosa más. Voy a agarrar esa expresión, la voy a escribir acá más abajo. Noten la diferencia entre la primera vez que escribí esa expresión y la segunda vez. La primera vez que escribí esa expresión, lo puse entre corchetes. Con lo que quiero decir, quiero crear una función anónima, quiero crear una clausura léxica, quiero crear un bloque que cuando se lo evalúe, le envíe al objeto transcript el mensaje show con este parámetro. Eso es lo que dije acá. Lo que digo acá abajo es, al objeto transcript le quiero mandar el mensaje show con esto como parámetro. Fíjense, voy a abrir el transcript. El transcript es un objeto que lo puedo acceder desde todos lados y es como si fuese la consola en otros lenguajes. Entonces,
evalúo esta expresión y miren ahí arriba en el transcript lo que pasa. Sale el texto. La vuelvo a evaluar, sale el texto. Es más, le puedo decir acá CR para que meta un enter. Vamos de vuelta. Va metiendo texto, enter. Ahora voy a escribir la misma expresión adentro del bloque. Si yo selecciono todo esto y le digo do it, ¿creen que el texto, esto es un ejemplo de clausura léxica, va a aparecer en el transcript o no? No va a aparecer. ¿Es cierto que no va a hacer nada? Cuando yo lo evalúe, ¿es cierto que no va a hacer nada? Claro, al yo evaluarlo, cuando yo evalúo esta expresión, o cuando esa expresión está dentro de un método y se ejecuta, se crea un objeto que tiene ese código fuente adentro, que tiene esa función adentro. Ese objeto se crea y tal vez se asigna una variable, o tal vez se pase como parámetro. En este caso, lo voy a poner en una variable bloque. Entonces, cuando yo evalúe esto, fíjense, acá que pasa en el transcript, digo do it, y en el transcript no pasa nada. Ahora, puedo inspeccionar acá bloque, y me dice, estás inspeccionando una block closure. En Smalltalk se llaman así, block closure, y me muestra el código fuente de esa clausura. Algo parecido podía haber escrito en JavaScript, podría haber escrito, yo no estoy canchero con Python, pero podría haber puesto en JavaScript. Bloque igual. Y lo que sea. Podría haber definido, creo que se escribe así, o incluso lo podría haber escrito como con la sintaxis lambda. Ahí lo que estaría haciendo es, en esta variable, asigno una función que cuando alguien le diga esa variable, a lo que apunte esa variable que se ejecute, la función va a ejecutar el cuerpo. En Smalltalk, los bloques son como pequeños pedacitos de secuencias de código que se transforman en un objeto y se pueden ejecutar en el momento que uno quiera. Bueno, son parecidos en ese sentido a funciones que no tienen nombre y son un poquito más. Son funciones que se pueden guardar en variables o pasar como parámetros. Hasta ahí, primera parte de la conversación. Nos queda decir por qué son clausuras y para qué sirven. Mailena, hasta ahí, ¿estamos? Una duda. Pusiste un ejemplo que ¿en qué momento se va a ejecutar? Bueno, mira, entonces, muy buena pregunta. Entonces, hago do it, no pasa nada, ¿no? Digo así, pungui. Hago do it, y lo que pasó acá es se crea el bloque y está en esta variable de instancia. Ahora, los bloques son objetos que para ¿Qué es evaluar... lo que está? ¿Esto es un ejemplo de clausura léxica Eso o es una está clausura en... léxica. Ese bloque es una clausura léxica. Sí, Lo pero que... ¿qué es lo que tiene? ¿La función o tiene lo que imprimió el resultado? tiene la función. Tiene este bloque como función. Fíjate qué pasa si digo a ese objeto, esto es, bloque es una variable que apunta a un objeto que está en memoria, que es una secuencia de envíos de mensajes a objetos. Es todo esto, ¿no? Entonces, Sí. si a ese bloque yo le digo value, y a eso lo evalúo, fíjate lo que va a pasar con el transcript. Ahí se evalúa, va de vuelta. Ahí se evalúa. Fíjate que es lo mismo hacer eso que seleccionarlo de adentro y hacerle do it. Claro. Bueno, Sí. ahora. Bueno, O sea, el entonces, bloque tiene la función adentro. el bloque es la función transformada en objeto. Ah, bien. Es el pedacito de código transformado en objeto. Bien. Bueno, ahora, vamos a una parte, a la parte fácil de esto, que es, ¿para qué sirve? Bueno, una de las
de los usos que tiene es decirle a un objeto, mandarle un mensaje a un objeto con lo que tiene que hacer cuando pase algo. Por ejemplo, yo puedo decir 1 mayor que 0. O vamos a hacer así. True. If true, bloque. If false, no hace nada. Miren lo que escribí acá. Escribí un if true y false, ¿no? Escribí un if en Smalltalk. Ahora, se habrán dado cuenta que los if en Smalltalk se escriben de esa forma rara. Normalmente yo hubiese escrito algo así como true, then, abro corchete, else, abro corchete, ¿no? Normalmente yo hubiese escrito algo así en Pascal. O hubiese puesto algo más simple, hubiese puesto a mayor que 1. Bueno, pero como yo no tengo ganas de definir otra variable, digo true, entonces siempre va a entrar por este lado, un if. Bueno, pero en Smalltalk, porque todo está hecho en objetos, el if es un envío de un mensaje a un objeto. Entonces, el if, vamos a hacerlo más trivial, a mayor que 1. Bueno, entonces, esto es una expresión que podríamos ver en alguno de nuestros programas. Una condición, if true y false. Y en las dos partes del if true y false hay algo entre corchetes, que hasta ahora no le dábamos bolilla porque nos parecían que eran como las llaves de Pascal, nada más que escrito raro. Bueno, en realidad, lo que yo le estoy enviando al mensaje if true y false, que lo va a recibir un objeto, esto es un objeto que puede ser o verdadero o falso, y ese objeto va a recibir el mensaje if true y false, con dos parámetros. Esos dos parámetros son dos bloques, y el objeto que recibe el mensaje tiene que ver cuál de los dos bloques va a ejecutar. Entonces, una de las cosas para las cuales sirven los bloques es para decirle a otro objeto, che, cuando pase tal cosa, ejecuta este bloque. Por ejemplo, en lo que se llaman callbacks de los frameworks o de las librerías, a veces hay que decirle, anda a buscar tal información, y cuando termines, hace esto. En otros lenguajes envío una función anónima o una expresión lambda. En Faro, en Smalltalk, envío un bloque. En todos esos casos, lo que estoy enviando es una clausura léxica. Fíjense lo que va a pasar acá, miren. A ver, vamos a terminar de hacer este ejemplo. Bueno. Entonces, entonces, ahí contesto, Agustín, lo que decís. Entonces, si yo evalúo esto, ¿qué va a pasar en el transcript? ¿Qué va a salir? ¿Va a salir algo en el transcript? ¿Va a pasar algo? ¿Qué se les ocurre que va a pasar? Se imprime lo del bloque. ¿Pero de cuál de los dos? ¿Qué se imprime? Tenemos dos strings, nada, y tenemos... El primero. El primero. Bueno, vamos a ver. Probamos y después vemos por qué. Ah, no, perdón, false, nada. Se imprime nada. Nada. Ahora, vamos a hacer que sea 0. Mayor, tiene que ser mayor. 2. Ya me estaba volviendo loco. Esto es un ejemplo de que hay clausura léxica salió. Bueno, fíjense que lo que yo estaba enviando como parámetro a el if true y false eran bloques, eran clausuras léxicas. Nunca uno escribiría el bloque afuera, lo pondría en una variable y después metería esa variable en el if como hice yo. Eso era simplemente un ejemplo. Pero lo que sí es común que uno haga es frecuente que si uno escribe código parametrizable con bloques, reciba bloques como parámetros. Por ejemplo, el if true y false es un método que recibe un bloque como parámetro.
miren, vamos a ver lo que hace. If true, if false. Vamos. If true, if false, ese método tiene 3 implementaciones. Una en la clase abstracta booleano, una en falso y otra en true. ¿Qué son falso y true con mayúsculas? ¿Saben? Son clases. Son clases. ¿Cuántas instancias tiene la clase false? Una instancia. True con minúscula es instancia de la clase true. True con false con minúscula es instancia de la clase false. Ahora, vamos a ver la implementación del if true y false en la clase true. Fíjense cómo está implementado. En true, el if true y false. If true y false recibe 2 bloques, 2 clausuras léxicas, 2 objetos que son expresiones que alguien escribió en otro lado. Vienen como parámetro. Y yo soy un true, yo soy un verdadero, y me dicen, if true y false, este es el bloque que tenés que ejecutar si vos sos verdadero, este es el bloque que tenés que ejecutar si vos sos falso. Bueno, como yo soy verdadero, obvio que yo tengo que ejecutar el primero. Esto es polimorfismo a su máxima expresión. Es polimorfismo en el if. Veamos otro ejemplo. El if true en true, soy if true y me dicen este bloque si sos true. Yo le digo value, lo ejecuto. Mientras que en false, el mismo no hace nada. Entonces, esto es un ejemplo de un objeto que recibe un mensaje y le dicen, tenés que hacer algo dependiendo de cierta condición, y ese algo que tenés que hacer, te lo doy como clausura léxica, te paso una función como parámetro. Alguien preguntaba, Ezequiel me parece que preguntaba, ¿y si son funciones anónimas, para qué las asignás a una variable? No tendría sentido. Bueno, se llaman funciones anónimas porque en otros lenguajes, ¿no? Acá se llaman clausuras. En Java, por ejemplo, se llaman funciones anónimas o métodos anónimos porque uno los declara sin nombre. Porque el método en sí no tiene nombre. Ahora, tan pronto yo lo paso como parámetro en algún lugar, hay una forma de referenciarlo. Que eso no quiere decir que pasa a tener nombre. Tiene una referencia. Es posible referenciarlo. Lo preguntaba Agustín. Entonces, ¿dónde vemos dónde más vemos clausuras léxicas? A ver si en el ejemplo básico de las colecciones. Excelente. Vamos a buscar el do. Estoy haciendo, para abrir el buscador ese hago Shift Enter y me abre el buscador. Entonces digo, voy a buscar el do primero. El do en bag. Vamos en alguna colección más fácil. Vamos en colección. Vamos a buscar el do en order collection, en array. Deberé darlo. Sequential collection. Enumerating. Do. Acá tenemos un buen ejemplo de usos de bloques. Cuando uno escribe un do, hace algo de este estilo. Dice 1, 2, 10. Esto es un objeto. Ahí. Miren este objeto que tengo acá. Inspect. Escribir algo así crea una instancia de la clase intervalo, que es una colección que tiene los números ordenados del primero al último. Es una colección con números.
Eso podría haber sido una forma de crear una colección. Vamos a crear otra más fácil. Vamos a decir, este tiene la A, tiene la B, tiene la C. Ahí tenemos una colección con tres caracteres. Que no me acuerdo de ningún mensaje de caracteres. Y ahí, con tres strings. Ahí está. Bueno, entonces, puedo enviar a esa colección el mensaje do, y lo que lleva como parámetro esa colección, y acá volvemos a ver una cosa más que tiene las clausuras, es un parámetro. ¿Se acuerdan que cuando iterábamos colecciones, el bloque con el que iterábamos era un bloque que tenía esta naturaleza que decíamos, eso es un parámetro, es una clausura léxica, función anónima, como que le querramos llamar, es un bloque que espera un parámetro. Quiere decir que cuando alguien le va a decir value, le tiene que decir value, pero con qué parámetro se tiene que evaluar. ¿Y qué podemos hacer con esos objetos? No sé, le podríamos decir a each as a uppercase. Entonces, lo que va a hacer este bloque es que va a recorrer la colección y a cada uno de los strings que están adentro le va a mandar el mensaje uppercase. Y nosotros lo entendíamos como algo así. Ahora, este do recibe como parámetro un bloque. Veamos qué hace el do por dentro. El do recibe como parámetro un bloque. Justo esto va a ser una colección secuenciable, así que el método que se ejecuta es probablemente este mismo. ¿Qué hace una colección secuenciable cuando recibe el mensaje do con el bloque? Se recorre de 1 hasta su tamaño y con el número del índice, 1, 2, 3 en este caso, ejecuta el bloque que recibió. A ese bloque que recibió, en este caso each as uppercase, le dice evaluate y en el each mete esto. Y esto es lo que yo tengo en la posición 1, 2, 3, 4. Entonces, a los bloques, estas clausuras léxicas pueden esperar parámetros y el valor que toma ese parámetro o a qué objeto apunta ese parámetro se determina en el momento que yo le mando el mensaje value con algo como parámetro. Ahí el bloque dice, me tengo que ejecutar. ¿Y quién es each? Esto que me mandaron como parámetro. ¿Esa parte se entendió? Es un bloque con una variable. ¿Alguien quiere que repita algo de esa parte? Bueno, es un bloque que espera una variable y esa variable se bindea, por decirlo de alguna forma, esa variable es nil hasta el momento en que otro objeto o algún objeto a ese bloque le dice value con esto como parámetro. No sé si me ven los gestos que hago con la mano, no sé si me ven la cámara. Estoy en los manotazos. Y en ese momento, each, en el caso de este bloque, apunta a un objeto, ese que vino como parámetro. Es que no debo tener, a ver, tendré prendida la cámara. No, capaz que la cámara, no, no tenía la cámara, mirá. Bueno, ahora me tienen que ver a los manotazos. Bueno, hasta ahí una partecita. Entonces, ahí lo que intenté contar es, de vuelta, los bloques son expresiones y se evalúan en el momento que alguien les mande el mensaje value. Ese que les manda mensaje value va a ser algún objeto. Algún objeto le llega un bloque como parámetro y le dice value, o algún objeto tiene un bloque guardado en una variable de instancia y le dice value. El que definió el bloque, el que crea el bloque y el que le dice value son por lo general objetos diferentes. Fíjense, acá a este bloque lo creamos nosotros, lo creó el playground, pero el que le dice value es esta colección en su método do.
Entonces, por lo general, los bloques se usan cuando un objeto le dice a otro, che, en determinada situación, ejecuta esto. El objeto que dice, che, en determinada situación ejecuta esto, es el que construye el bloque en algún método, y el otro es el que en algún momento le dice value. Bueno, ahora voy a lo de el do interno de recursión, y lo miramos. No, Werner, en los bloques podés tener tantas variables como quieras de parámetros, nunca se tienen muchos parámetros porque lo haría muy complicado. El método, si tiene el método con el que ejecutas un bloque con 2 parámetros es value 2 puntos, value 2 puntos. Y si tiene muchos parámetros, le decís value with y le mandas un array. Pero por lo general no se usan bloques de más de 2 parámetros. Rara vez he visto bloque con más de 2 como parámetros. Bueno, pero acá otra cosa interesante que aparecen. Les dije recién que este each del bloque, el each que es el parámetro del bloque, toma valor en el momento que el bloque se ejecuta. Y el valor que toma, el objeto al que apunta ese parámetro, es el objeto que nosotros le mandamos en el value 2 puntos. Por ejemplo, voy a hacer acá un ejemplo. Digo, la cosa. Transcript show la cosa. ¿No? Entonces, y acá lo voy a guardar en un otro. Este le voy a poner, este se llama otro, este bloque. Entonces, voy a hacer un do it de eso simplemente para ejecutar esa expresión, que el bloque se cree como si estuviera ejecutándose un método que tiene el bloque adentro y que el bloque me quede adentro de otro. Entonces, en otro me quedó el objeto. En otro tengo el objeto block closure, un objeto que tiene un montón de cosas raras como variables de distancia, pero que tiene ese código fuente. Bueno, entonces, ahora, fíjense que este bloque, si yo le intento decir otro value, ¿qué va a pasar si yo hago esto? A ver quién se da cuenta. Error, alguna cosa va a andar, ¿no? Y rompe. Vamos a probar, a ver. Do it. Me dice, me da una excepción, me dice, no coinciden la cantidad de argumentos, este bloque espera un argumento, pero lo llamaste con 0. Entonces, vamos a limpiar acá el transcript. Entonces, tendría que haber dicho otro value. Entonces le digo, do it. Y ahora voy a cambiar. No. Do it. Entonces, estoy ejecutando el bloque y le digo, ejecutate, y lo que tenés que apuntar en tu variable la cosa, en tu parámetro la cosa, es esto que te mando como parámetro. Entonces, ¿hasta ahí me siguieron? ¿Preguntas con eso que hice? Porque hasta ahora viene la parte fácil, ahora viene la parte un poco más complicada de por qué se llaman clausuras. Bueno, miren este bloque que tengo seleccionado acá. ¿Cuántas variables tiene? Variables como apuntadores a objetos. ¿Cuántos tiene? Aunque no sean del mismo tipo, ¿no? Hay distintos tipos de variables, tenemos variables globales, temporales, de instancia, parámetros. ¿Cuántas variables tiene este método? Bueno, entonces, ese método, ¿cuántos parámetros tiene? Un parámetro, la cosa. Los parámetros son variables. Transcript con T mayúscula, ¿qué calculan que es? Es una clase, pero en realidad es una variable global que apunta a una clase. Transcript es una variable global. Voy a hacer una variante
la cosa resto. Para no hacer trampa con la que por ahí no era obvio que transcript era una variable. Bueno, miren lo que hice. Tengo esta variable resto que la inicialicé con anda, ¿no? Resto es una variable del playground que la inicialicé con anda. La puedo inspeccionar. Anda. Bueno, entonces, ahora asimilamos este bloque. ¿Cuántas? Y supongamos, bueno, entonces, transcript es una variable global que apunta a un objeto, no a una clase. En realidad apunta un objeto al objeto transcript. Este transcript con T es una variable global que apunta a esto que está acá, al transcript. Pero entonces, si yo le digo que transcript es una variable global, ¿cuántas variables, sumando la global, cuántas variables hay en el bloque ahora? 3. Una variable global, un parámetro y una variable temporal o local, resto. Bueno, y acá vamos a intentar hacer algunas cosas raras. Imaginen que yo les envío a cada uno de ustedes ese bloque como parámetro. Se los envío por internet, ¿no? Les envío por internet el bloque. Y ustedes, dentro de un método de ustedes, hacen self-name. Esto lo ejecutan ustedes dentro de un método de ustedes. ¿Qué es lo que cada uno de ustedes va a pasarle como parámetro al bloque? ¿Qué es lo que va a entrar acá en la cosa cuando el bloque se ejecute? El valor del nombre de ustedes, ¿no? Obviamente eso no va a andar, es cierto, no sé qué va a pasar. Pero lo que va a entrar al bloque es, en el caso de Juliana, si Juliana es un objeto y Juliana responde a self-name como Juliana, el string, entonces este bloque que yo les doy como parámetro, lo que va a recibir acá en la cosa es el string Juliana. En el caso de Agustín, va a recibir el string Agustín. En el caso de Nico, va a recibir el string Nico. Porque cada uno de ustedes lo evalúa mandando como parámetro el nombre de cada uno de ustedes. ¿Hasta ahí siguieron? Ahora, supongamos que ustedes son objetos que están dentro de mi imagen de Smalltalk. Son objetos que están adentro acá de mi faro, ¿no? No es que están en Internet. Son objetos que están adentro de mi faro. Cuando ustedes evalúen, le digan al bloque esto, value con el nombre de ustedes. ¿Quién va a ser transcript? ¿Y quién va a ser resto? Este bloque, y por eso se llama clausura léxica, el bloque se lleva junto con él las referencias a todos los objetos externos a él que existían en el lugar donde fue definido. Entonces, resto para este bloque es esta variable que está definida fuera de él que apunta a este objeto. Transcript para este bloque es la variable, el objeto al que apunta transcript acá afuera, que es esto. Entonces, el bloque guarda referencias a todos aquellos objetos, guarda referencias a las variables del contexto en el que fue definido. Busquemos un ejemplo.
Miren este ejemplo, más allá de, a ver si encuentro algo más simple. A ver si en las transparencias había algo más simple. Este es bueno. No sé por qué no arranqué por este. Bueno, miren este bloque, esto que tengo, están viendo mi pantalla ahora, ¿no? Bueno, acá lo que hago es, defino un string, o sea, defino una variable que apunta a un string, creo un bloque, ese bloque apunta tiene un string que define él, al objeto transcript, al objeto al que apunta la variable transcript, le manda el mensaje show, con el string hola concatenado con lo que apunte la variable nombre. Como este bloque fue definido en este espacio, nombre es la variable que está apuntando a Juan Gómez. Entonces, este bloque lleva un apuntador que va a estar siempre apuntando a lo mismo, a lo que apunta la variable Gómez, esta. Esta variable nombre que puede ser, la variable Gómez no, la variable nombre. Supongamos que esta variable nombre es una variable temporal, definida acá. Entonces, este bloque se va atado al objeto transcript, que es un objeto global, y tiene esta variable nombre que va a apuntar siempre a lo mismo que apunta a la variable nombre que está fuera del bloque. Ahora, miren lo que hago con ese bloque. Creo un botón. Este creo que lo probamos en el video. Este lo pruebo en el video. Creo un botón, le pongo una etiqueta, le pongo una posición y le digo, botón, cuando te hagan clic, ejecuta este bloque que viene como parámetro. ¿Lo pruebo? ¿Lo replico acá? Vamos a replicarlo. ¿Lo replico? Para pasar, se llaman clausuras porque guardan referencias a las variables del contexto en el que estuvieron definidos. Exactamente. Si nombre estuviera definido después del bloque, bueno, definido, si tomase valor después del bloque no pasa nada, pero tiene que estar definido, tiene que existir antes de que se defina el bloque. Bueno, ¿hago el ejemplo del botón? ¿Es necesario? ¿O ya le estoy rizando el rizo? Si alguno quiere que lo haga, lo hago. Bueno, dale, listo. Entonces, hago un bloque. ¿Qué otro ejemplo hago ahora? Bueno, defino una variable que es Juan Carlos, que es variable nombre, que tiene valor Juan Carlos, y al transcript en el bloque, el bloque lo único que va a decir es decir el nombre de la persona y después va a poner un enter. Entonces, el bloque lo que hace es, al transcript le dice, mostrar a lo que apunte esa variable y dale CR. Y después creo pluggable button morph.
Con Opening World le digo que aparezca en la pantalla. Va a aparecer en el fondo en algún lado. En el 100, que debe ser por ahí por algún lado. Entonces, lo creo. Le digo do it. Le seteo el bloque. Ahí está el botón. ¿Lo ven? ¿Se alcanza a ver el botón? Bueno, entonces, fíjense. Ese botón tiene en algún lugar una referencia a un bloque. Supongamos que tiene una variable de instancia, actionBlock, donde guardó el bloque que yo le mandé como parámetro. O sea, ese objeto tiene una referencia a este bloque que está acá, transformado en objeto. Ese bloque que está acá, a su vez, tiene una referencia, se llevó una referencia o quedó atado a la variable nombre del contexto donde fue definido. Imaginen que si hubiésemos definido esto en un método de la clase persona, nombre hubiese sido la variable de instancia de esa persona. Y no es el valor, es la variable de instancia. Eso quiere decir que cuando cambie a lo que apunta esa variable de instancia, eso lo va a ver el bloque, porque el bloque se llevó las referencias. Entonces, algo que va a pasar es que cuando yo le haga clic al botón, me quedó. ¿Por qué me quedó? Esto es un ejemplo de clausura léxica. ¿Qué bloque le habré mandado? No evalúe esto. Miren, inspect. Miren lo que pasó. No evalué nunca esta línea. Entonces, bloque está apuntando al bloque viejo. Esto es un ejemplo de clausura léxica, a lo que me quedó de antes. Entonces, como a botón todavía lo tengo, le puedo cambiar el bloque. Voy a evaluar esto para que bloque ahora apunte a otra cosa. Vamos a asegurarnos de que bloque ahora apunta a otra cosa. Bloque ahora es ese, nuevo. Y ahora le voy a decir, che, botón, no, te cambio el bloque que tenés que usar. Ahora te doy otro. Antes tenía un bloque, ahora le doy otro. Entonces, ahora ese botón tiene una referencia a este bloque que se llevó una referencia a esta variable de instancia. Vamos a probar de nuevo. Bueno, si todo es como yo lo conté, y yo cambio el valor al que apunta esa variable, como el botón S tiene una referencia al bloque y el bloque está asociado a esa variable, debería verse reflejado el cambio. ¿Se vio? ¿Se entendió el ejemplo? ¿Se entendió lo que hice? Entonces, algo que hay que tener en cuenta es que cuando yo en un objeto defino un bloque, por ejemplo en un if, en un while, por lo general estoy definiendo un bloque para dárselo a otro objeto para que haga algo, y en ese bloque hago referencia a variables de instancia, variables temporales del contexto en el que fue definido. Bueno, hasta ahí, entonces, clausuras léxicas. La razón por la que hicimos este repaso sobre clausuras léxicas es porque las clausuras léxicas, tanto en Faro, en Seaside, como en muchos otros frameworks, se utilizan para configurar el framework con los aspectos especiales de mi aplicación, lo que seguramente escucharon hablar como callbacks. Entonces, queríamos repasar bloques, dándoles un poco más de teoría de qué tienen de particular, porque ahora vamos a usar muchísimos bloques.
vamos a usar bloques para configurar, en principio para configurar Seaside. Les decía, bueno, con el tema clausuras léxicas que se nos hizo un poquito largo, pero bueno, espero que haya ayudado. Mailén, que era quien... ¿Sí, Mailén resolvió? ¿Ayudó? Bueno, me alegro, porque me salí un poco enredado, pero... entonces, clausuras léxicas. Son importantes porque las usamos para escribir los callbacks en los frameworks. Entonces, ahora quiero hacer una introduccióncita antes de pasar a Seaside. Ahora en nuestra agenda teníamos ejemplos, perfecto. Bueno, clausuras léxicas como parámetros en lugar de herencia ya tal vez no tiene mucho sentido, pero todos en algún momento nos vimos tentados a, y creo que ya sé por qué preguntaron esto, clausuras léxicas como parámetro en lugar de herencia. Cuando uno encuentra una clase que hace casi todo lo que uno quería, salvo en un método, lo que uno puede hacer es la subclasifica y redefine el comportamiento de ese método. Ese es el mecanismo tradicional. Programo por diferencia. Elijo una clase que hace algo parecido a lo que yo quiero, subclasifico y agrego las diferencias, ya sean métodos nuevos o extiendo algún método heredado o incluso sobreescribo, redefino un método heredado. Todos en algún momento nos vimos tentados a decir, che, pero con esto de los bloques, entonces ese método en realidad es una variable en la que hay un bloque, entonces vos en lugar de hacer subclases creás distintas instancias que las parametrizás con el bloque. Imagino que a eso iba la pregunta de hacerlo con lugar de usar bloques en lugar de herencia. Y sí, a ver, abrió el micrófono. Sí, que yo lo había preguntado. No me Sí. acuerdo si en la transparencia o en un PDF que lo leí, creo que en la transparencia, que decía que por ahí cuando ya tenías muchas clases, o sea, si tenías muchas clases, o sea, si tenías que empezar a heredar muchas veces por distintos comportamientos, convenía Sí. eso, en lugar de No, hacer bueno, múltiples herencias. no, bloques nunca voy a usar. Hay solo un par de casos, un par de situaciones en las que yo, en lugar de tener métodos, prefiero tener bloques y configuro objetos con métodos. Por lo general, cuando vos... una de las razones por las cuales uno no abusa de los bloques es porque después son difíciles de depurar. Por el hecho de que tienen su propio contexto de ejecución. Cuando se hace en la pila, en el stack de depuración, van a ver que aparece el bloque, pero se los tiene que mostrar como parte del método en el que fueron definidos. Entonces, los bloques, por lo general, usar mucho bloque hace que el código sea difícil de depurar. Entonces, uno no abusa de esto de los bloques. Por lo general, si lo podés hacer con herencia, redefiniendo un método, lo haces con herencia porque además es más explícito. Decís, tengo otra clase que se comporta diferente en este método. Es más fácil incluso para usarla. Después lo que vamos a ver es que cuando hay muchas combinaciones de herencia, vamos a ver un caso cuando hablemos de frameworks, que en lugar de herencia, cuando tengo demasiadas combinaciones y me explota la jerarquía de subclases, lo que uso es composición. En vez de programar un gran objeto que tiene muchos métodos y subclasificar, parto mi objeto en partecitas intercambiables. Pero casi nunca lo hago con bloques. Entonces, intento no abusar de los bloques, aunque sean entretenidos. La razón principal para usar bloques es, sabiendo que después van a ser difíciles de depurar, es callbacks. Es decirle a otro objeto, che, esto es lo que tenés que hacer cuando en determinada situación.
que por lo general es invocar o enviar mensajes al que le pasó el bloque. Igual tendríamos que ver, no sé qué te estás imaginando, no me acuerdo el nombre de, ¿cómo era tu nombre? Sí, Elías. Elías. Sí. Bueno, tendríamos que charlarlo ejemplo por ejemplo para discutir bien pros y contras. Pero yo no programaría con bloques, ¿no? Porque No, el hecho a mí que me surgió la duda por lo que decía ahí en la transparencia y decía como que ¿Cuál había... será, che? ¿En cuál transparencia será? ¿De estas? Me das un segundo, lo busco y te lo... Dale, y después me volvés con eso. Bueno, mientras tanto voy a volver al ejemplo del Hola Mundo y miramos lo de los pinceles, instalamos eSign y vemos el tema de el ejemplo de descarga en uno de los videos de OO1. No me acuerdo, Juli. Bueno, si lo encuentran lo vemos. Bueno, voy ahora a Seaside. Antes de ir a Seaside, bueno, mientras les hago la aclaración, voy a poner a cargar. Tengo una imagen. Entonces, esto es importante para todos los que estaban teniendo problemas para hacer andar las cosas. Presten atención. Intento resumir todas las cosas que todos estos años han ido encontrando ustedes como problemas y cómo los resolvían. Dependiendo del sistema operativo, pueden llegar a tener unos u otros errores diferentes. Por lo general, muchos de los errores que tienen que ver con descargar código usando Iceberg, que es la herramienta con la que nos conectamos a GitHub y a esas plataformas. Uno de los problemas que van a tener descargando código con Iceberg de GitHub o Bitbucket es que los paths de los archivos terminan siendo muy largos. Si a esos paths de los archivos, porque fíjense que en el path del archivo está el nombre del paquete, el nombre del repositorio, el nombre de la clase, que por lo general las clases en Faro nosotros le ponemos nombres largos, a todo ese nombre del archivo se suma el lugar donde Faro guarda el código fuente. Miren. Abrí un file browser. Fíjense. Yo tengo Seaside, esta imagen que creé desde el Faro Launcher está en una carpeta Faro, adentro de Documents, adentro de bla, bla, bla. Y adentro de eso, bueno, lo estoy volviendo loco. Y adentro de eso, adentro de la carpeta donde está la imagen y el cambio, y los cambios, Faro crea otra carpeta que se llama Faro Local. Adentro de esa suele poner otra que se llama Iceberg, que en esta imagen no la encuentro, pero por ejemplo, acá está. Y adentro de adentro de ese archivo Iceberg está cada uno de los repositorios, y adentro de los repositorios, fíjense, en esta imagen que se llama Faro Utilities, en esta, ¿cómo le llama? El Faro Launcher a cada una de estas. Sí, en cada una de estas imágenes, esa que está por ahí es Faro Utilities, que la debo tener por acá abajo. En esta, bueno, para esta imagen me creó Faro Launcher, la carpeta Faro Utilities, adentro un folder Faro Local, adentro un folder Iceberg, adentro un folder SeasideST, que es el nombre del repositorio, adentro un nombre para el paquete, adentro un nombre para el repositorio, adentro un nombre para cada... Miren el path que hay que recorrer para ir a cada uno de los archivos. Miren, voy a copiar el name al clipboard para que vean lo largo que es este nombre de archivo. Miren lo que es el nombre de ese archivo. Bueno, de hecho es más largo que... No sé si no es incluso más largo que eso y me lo recortó.
En Unix o en Mac, archivos con nombres largos no son un problema. Pero si están usando Windows, creo que el máximo son 256 caracteres en el nombre. Entonces, a veces los problemas para hacer andar o descargar Faro o código que se bajan de Internet tiene que ver con el nombre largo que tienen los archivos. Por eso a Juliana, en uno de los mensajes del que repartió en el foro, creo que le funcionó una solución en el que ponían el Faro en una carpeta con el nombre más cortito. Entonces, en síntesis, si no pueden, si tienen problema descargando o haciendo funcionar Faro cuando descargan paquetes de GitHub, prueben poniéndolo más afuera. Eso de repositorio compartido no sé qué es. Pero entonces, una es, y si eso no funciona, en vez de usar Faro Launcher, se instalan Faro con la versión standalone en una carpeta bien afuera en el disco D, por ejemplo, en algún disco en el que puedan escribir. Entonces ponen d:// Faro y ahí se descargan el Faro standalone, no el Faro Launcher. Bueno, voy a instalar Seaside. Yo lo que quería decir antes de decir eso, quería instalar. Entonces voy a buscar Seaside. Entonces, yo voy a instalar la última versión. Lo primero que chequeé cuando empezaron a tener problemas ustedes es si no había un problema con la última versión de Seaside, que a veces suele pasar, que ellos publican una última versión y deja de andar en alguna imagen de Faro. Pero no era ese el problema. Si uno quisiera usar una imagen más vieja, usa esta sintaxis. Bueno, entonces, me copio esa expresión. Vengo acá, control A, control B. Do it. Bueno, y ahí está instalando. Sí, queda grabada. Sí, se nos hizo larga, Agustín. Perdón, queda grabada, sí. Va a demorar un rato, porque se procesa, no sé por qué Webex tarda un rato en procesar, y yo después la subo. ¿Quién preguntaba? Brian, la consulta debería haber terminado ya, bueno, pero se nos hizo... La consulta es hasta que ustedes quieran. Pero por lo general es de 4 a 5 y media. Bueno, no, en realidad de 4 a 6. 2 horas. ¿Hasta qué hora? ¿Qué tienen? ¿Otra clase o cosas que hacer? Ah, laburo. Bueno, que no se enteren en el trabajo. Yo voy a intentar mantenerme hasta 5 y media. Algunas se van a hacer No, a ver, el horario, ¿qué horario tenemos? Veamos. Clase de consulta. A ver, de 16 a 17:30, sí. Así que ya tendríamos que estar cerrando. Bueno. Entonces, ahí está terminando de cargar Seaside. Y les voy a mostrar rapidito el Hola Mundo de Seaside hecho de cero. Juli, lo de los pinceles, para verlo en profundidad, espera la clase que viene. El video que viene hablo de pinceles. Y si no, en la consulta del video que viene también hablamos de pinceles. Mailén, vos te tenés que ir. Quería mostrarte de cómo llegué a lo de ejecutar lo del wAdmin. Bueno, mientras esto sigue cargando, les contesto estas cosas que están acá.
Chao Nahuel, chao Juliana. Bueno, listo, ahí terminó de cargar. Si tiene información importante, el foro de objetos 2 2020 que lo pusieron en ese unit. No entiendo, Yamila, la pregunta. Más que una consulta es si tienen información importante, el foro de objetos 2 2020 que lo pusieron en ese unit. Ahora entendí, ahora entendí, ahora entendí. Hay links en la parte de ese unit que están apuntando al foro del año pasado. Listo, los acomodo. Bueno. Si muestro un ejemplito del Hora Mundo, lo hago de cero. ¿Alguien se queda a mirar? ¿O lo vemos junto con la semana que viene, junto con las consultas, una vez que vean más Faro, más Seaside? Si alguien se queda, hago. Bueno, listo, dale. Y jugamos y hago algún experimento con los pinceles. Mucha expectativa está generando lo de los pinceles. Me parece que no es para tanto. Bueno. Entonces, instalé Seaside. Cosas que pasan cuando uno instala Seaside es que aparece el panel de control de Seaside. Seaside instala dos cosas. Instala el framework que yo uso para desarrollar y además instala todo el código y pone a funcionar un servidor que en este momento está atendiendo en el puerto 8080. Si yo voy a Tools, Seaside Control Panel, veo que hay un servidor que está corriendo en el puerto 8080. Voy a ir a un navegador, digo localhost 8080, y ese Seaside atendiendo. Si quiero, puedo parar ese y crear otro que atienda en el puerto 8888. Entonces ahora arranco el que está atendiendo en el puerto 8888. Ese es el servidor. Ese servidor lo que hace es simplemente atender los pedidos y después ver cuando alguien quiere acceder a una aplicación, a un barra algo, cuáles son los componentes que atienden a ese path, a esa aplicación. Ahora termino con esto y te contesto, María Agustina. Entonces, yo voy a hacer una aplicación muy simple. Voy a hacer lo mismo que hice en el tutorial y de paso le queda el video grabado a Mailén, que no veía donde yo había puesto lo de WA-admin. Entonces, tengo el servidor andando en el puerto 888. Abro, digo, System Browser, New Package, creo un ejemplo, y a diferencia de otros frameworks web que pueden haber usado como Django, uno solo define la ruta de inicio. Luego, las URLs no siguen ninguna ruta, sino que Seaside genera URLs internas, no son persistentes las URLs. No son URLs, uno no tiene control de las URLs salvo de la primera. Entonces, voy a decir, hola, mundo component. Parte de lo interesante de usar un framework es que quien diseñó el framework determina cuáles son las reglas que tengo que seguir para utilizar el framework. En este caso, lo que el desarrollador de Seaside dijo es, cada componente tuyo deberá ser subclase de la clase WA component del framework.
Esa es primer regla que estableció quien diseñó este framework. Una aclaración importante que debería haber hecho antes de que se empezaran a ir algunos es, el objetivo de la materia, el objetivo de Objetos 2, no es aprender a hacer aplicaciones web, mucho menos aprender a hacer aplicaciones web con Seaside. El objetivo de la materia, en particular en lo que respecta a las clases que van a tener conmigo, es entender qué significa utilizar un framework, qué significa reutilizar código que otro programó en forma de framework, y más adelante, qué significa hacer un framework para que otros los usen. Entonces, muchas de las cosas que se les van a ocurrir a ustedes hacer con Seaside, por ahí ni siquiera las vamos a discutir, porque tienen más que ver con hacer que la aplicación sea linda o esto o aquello, o conocer Seaside, que con entender qué característica del framework me permite hacer eso. ¿Mm? En este caso, el desarrollador dijo, cada componente de tu aplicación, cada página de tu aplicación va a ser una clase, va a estar modelada por una clase que es subclase de WA Component. Accept. A partir de eso, ese objeto, ese componente que yo registré, ese componente no que registré, ese componente que definí, ya con solo heredar de WA Component, hereda del framework casi todo el comportamiento que necesita una página web de una aplicación para mostrarse. De hecho, está tan completa que si yo registro una aplicación que tiene solamente ese componente, no da error. Vamos a hacer la prueba. Me vengo a un playground y en el playground escribo WA admin register, digo cuál es la clase de mi componente, o la mundo component se llama mi clase, o la mundo component, y le digo, registrala como una aplicación y acá le digo la ruta, pero una ruta simple, un solo nombre de ruta. Entonces, ejemplo. Selecciono, evalúo, do it, y eso ya registró ese componente, creó una aplicación llamada ejemplo, y registró ese componente como el punto de entrada de la aplicación. Los siguientes pasos de la aplicación, las siguientes páginas, ya no se van a registrar, sino que van a ocurrir porque un componente va a delegar en otro. Eso es lo que vemos la semana que viene. Entonces, con hacer esto, con decirle al administrador del servidor, registrame esta clase para atender en la aplicación ejemplo, ya veo que en Seaside, si voy a la lista de aplicaciones, en la lista de aplicaciones me aparece ejemplo como aplicación. Y otras aplicaciones que ya vienen registradas. Entonces, si yo digo, voy a /ejemplo, atiende nuestra aplicación, atiende nuestro componente. Fíjense que no hay ningún mensaje de error. No me dice no se puede encontrar la aplicación, simplemente no muestra nada. Cuando nuestro servidor recibió un pedido en el puerto que está escuchando de /ejemplo, dijo, che, ¿quién está atendiendo la aplicación? ¿Existe la aplicación ejemplo? Si no existiera la aplicación ejemplo, daba error. Por ejemplo, yo digo La Plata, pum, me dice La Plat not found. Esa aplicación no está. Pero si quiero acceder a una aplicación que fue registrada, me atiende el componente que definí como punto de entrada. Claro, ese componente no hace nada porque el comportamiento que hereda de WA Component dice, hey, podés responder pero no mostrás nada. La siguiente regla que estableció quien desarrolló este framework para construir aplicaciones web es, tus componentes deben implementar el método de instancia render content on. Y lo que viene como parámetro es un lienzo. Una instancia de la clase HTML Canvas. Un lienzo HTML. Cuando vos que sos un componente recibís el mensaje render content on, tenés que enviarle mensajes al Canvas para decirle qué querés que pinte. Y eso se hace con los famosos pinceles. Entonces,
Al canvas le digo, dame un pincel de título. A ese pincel le digo level 1 y le digo text. No, le digo with y viene un string. Este es el título. Voy a formatear. Tengo el format acá. Aprieto Control Shift F para formatear. Entonces, estoy usando al heading, al canvas le digo, dame el pincel de heading, y a ese pincel de heading le mando otros mensajes. Le digo, tu nivel es 1, tu contenido es, este es el título. Grabo, accept, y ahora recargo la aplicación. Fíjense que, como fui a ejemplo, atendió esa clase. En realidad, lo que yo le dije al WAdmin es, mira, cuando quieran entrar a esta aplicación, atendé con instancias de esta clase. Cada vez que alguien quiere entrar acá, el framework crea instancias de WA Compone y le dice, che, vos atendé esto. Render content on, le dice. Y le pasa el lienzo. Ahora, ¿qué querían saber de los pinceles? Hasta ahí es lo que mostré en el tutorial. Parte de lo que estoy haciendo es, claro, inserté un H1. Si yo miro el código fuente de esto, inspect. Esperen que me abrió acá. ¿Cómo hago para que me abra? Bueno, fíjense lo que agregó. No se ve muy bien. ¿Se alcanza a ver? ¿Y el render content, dónde lo estás creando para que sea parte de eso? Bueno, listo. Bueno, repaso esa parte entonces. Yo le dije, creé una clase de componente. Cada página web, en principio cada página web de mi aplicación va a ser un componente diferente. Entonces, si mi aplicación tiene 10 páginas o 10 ventanas, tengo 10 componentes. Los componentes son subclases de WA Component. Salvo que yo quiera hacer subclases de Hola Mundo Component. También puedo especializar a mis propias clases. Y el render content on es un método de instancia de esa clase componente. ¿Se entendió, Santiago? Entonces, vos lo que vas a tener es, por cada pantalla que tiene tu aplicación, un componente. Y en todos ellos el método render content on. Y ese método render content on, algo súper interesante, es ese método render content on, nunca lo invocamos nosotros. Nosotros desde nuestro código nunca decimos algo render content on. Es el framework, el código del framework que está escuchando al browser, el que nos crea una instancia y le manda ese mensaje render content on. Si inserto un H1 es porque le pusiste, claro. Después, ahora, ¿cómo puedo ver qué pinceles hay? Bueno, ¿a quién le mandé el mensaje heading? Al canvas. ¿De qué clase es instancia ese canvas, esa variable? ¿Les dije? HTML canvas. Voy a buscar esa clase. HTML. Miren cómo se llama. WA HTML canvas. Casi todo lo que son clases de Seaside tienen el prefijo WA, heredado de una cosa que llamaba Wacom. Una de las primeras versiones de esto. Bueno, voy a esa clase. Entonces, tengo acá, miren, voy a agrandar esto total, ustedes pueden ver toda mi pantalla, creo. Entonces, acá tengo el Hola Mundo y acá tengo el WHTML Canvas. Y miren, acá puedo explorar qué pinceles hay. Por ejemplo, para hacer listas. Tiene list item, ordered list,
unordered list. Para crear formularios, mando el pincel form. Después hay que, combinando lectura de documentación y de ejemplos, hay que ver cómo se usan. Algunos, una vez que le tomaste la cancha, ya es fácil darse cuenta cómo se usan, ¿no? Pero, por ejemplo, les voy a mostrar otro que es un poco más complicado. An HTML canvas on ordered list. Ahora, una lista, no sé cuántos se acuerdan de HTML, les dejé un link ahí para repasar un poquito, pero una lista en HTML se escribe, si no me equivoco, UL, estoy acá, se escribe LI, ítem 1, LI. Eso sería así. Les estoy mandando por el chat cómo sería. Una lista sería algo así, ¿no? En HTML. Esperen que lo copio acá también, para que lo vean. En HTML, si yo fuera a crear una lista con ítems, tendría que crear la lista y adentro crear los ítems. Son dos cosas diferentes. Son dos pinceles diferentes que tengo que usar. Y anidados. Y ahí empiezan a entrar los bloques. Entonces, se puede usar una colección. Te muestro cómo sería en el ejemplo. El método unorderedList lo que espera es un bloque. Un bloque en el que se van a crear, se va a usar el pincel de ítems para crear los ítems. Entonces, si yo hago así, miren, guardo eso, grabé el método, vamos a hacer accept, guardé el método y vamos a ver qué sale. Inspecciono. Acá está. Body. Fíjense, el título, qué letrita chiquita, y un UL vacío. Ahora, adentro del bloque, yo tengo que enviarle mensajes al Canva para usar pinceles para construir el contenido de esa lista. Entonces, a HTML Canvas le digo list item, item 1. And HTML Canvas list item, item 2. Formateo, control alt F y C. Entonces, al Canvas le digo, y se lo dije en dos pasos, pero en realidad lo que yo le estaba diciendo era esto. Canvas, dame el pincel de lista sin orden. Y a ese pincel le dije, tu contenido es, y espera un bloque. Y luego le dije, dentro del bloque ese, a ese bloque lo va a ejecutar el pincel ordered list cuando tenga ganas. Bueno, lo que hace Seaside es convertir, fue pequeño detalle, parte de lo que tendría que haber dicho de entrada es, cuando uno hace aplicaciones web en Seaside, no escribe HTML, sino que envía mensajes para describir cómo es el HTML que quiere construir. Entonces, yo lo que estoy diciendo es, quiero un H1, quiero una UL, y adentro de la UL quiero 2 LI, y es el Canvas el que se encarga de transformar eso en HTML. De hecho, si a mí me enviaran un Canvas que no imprime HTML y entiende todos estos mensajes, por ejemplo, me envían un Canvas PDF y generaría todo esto, pero en PDF.
Bueno, entonces veamos qué hace si yo ejecuto esto. Accept. Eso es todo lo que necesitan para construir aplicaciones web con Seaside es Seaside, y si quieren pueden usar una librería que se llama Bootstrap, que lo que hace es mejorar la forma en la que el canvas, nos da otro canvas diferente, Bootstrap. En lugar de tener el canvas HTML que estamos usando ahora, nos da un canvas de Bootstrap, que cuando yo le digo que entiende algunos mensajes más, pero cuando le digo heading, nos da un heading de Bootstrap y bla, bla, bla. ¿Con qué estaba? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera los elementos de la lista en alguna colección, no sé, vamos a definir acá una variable temporal, esto estaría, por lo general, bueno, definí una lista con 3 elementos, y acá en lugar de crearlos hardcodeado, voy a hacer un do. A elementos le voy a hacer do, y con cada elemento, fíjense cómo estoy anidando bloques. Por eso repasamos bloques. An HTML canvas, list, item, each. Fíjense que esta lista que yo hardcodeé en el método en realidad el componente se la va a pedir a algún objeto de nuestro modelo de dominio. Esa lista es la lista de nombres de los usuarios del sistema. Bueno, entonces, ahí mostré un cachito lo de cómo crear un componente, cómo implementar el render contentón, cómo generar HTML, o cómo generar la página web, y un poquito de dónde ir a buscar los pinceles, o cómo combinar pinceles. De esto, las cosas a las que más vamos a prestar atención es, vamos a hacer un par de aplicaciones de ejemplo, y vamos a ver de qué formas nos propone este framework para extender lo que está hecho, en este caso para implementar componentes, y en la próxima clase para conectar componentes y conectar ese componente al modelo del dominio. Como decía hace un ratito más temprano, Inti, el objetivo de esta parte de la materia que es, de esta serie de ejemplos y ejercicios que vamos a hacer con Seaside es explorar la construcción de software orientado a objetos en el marco de un framework, mirando, por ejemplo, el concepto de inversión de control. El hecho de que el código del framework llama a nuestro código. O el hecho de, o el rol de los callbacks, para permitirle al framework invocar código que escribimos nosotros cuando utilizamos el framework. Esa es una parte que vamos a hacer, y lo vamos a hacer prácticamente con Seaside. Más allá de que van a ustedes tener que construir una aplicación para demostrar y explorar lo que es construcción de aplicaciones interactivas con Seaside, después, cuando volvamos luego de hablar de refactoring y de patrones, vamos a ver cómo nosotros podemos, por ejemplo, utilizando el patrón template method, generar esto que llamamos acá inversión de control. Otro punto importante que vamos a enfatizar, sobre todo hablando de construcción de aplicaciones interactivas, es la separación de el modelo del código de presentación. Eso lo vamos a ver la semana que viene.
No les digo de usar Bootstrap para que se vea mejor. De hecho, les comentaba, uno puede usar Bootstrap, pero para nada la intención es hacer aplicaciones que se vean lindas. La intención es aprender a utilizar este framework, ver qué implica aprender un framework, ver qué implica trabajar en el marco de inversión de control, ver qué implica depurar código que está en inversión de control. Fíjense esto, por ejemplo. Pongo un breakpoint ahí. Puse un breakpoint en mi render content on. Recargo la aplicación, aparece el breakpoint, pero lo que veo es código que escribí yo, render content on, mezclado con código del framework. Esto es otra de las cosas que uno experimenta cuando construye lo que sea utilizando un framework. En este caso, el ejemplo es una aplicación web. Podría haber sido un servicio web. Podría haber sido una persistencia de objetos. Hay frameworks para muchas cosas. Nosotros elegimos este porque muestra algo que es interesante, que es cómo el usuario final interactúa con los objetos que programo, porque es un framework bastante prolijo, este Seaside, para aprender del uso del framework, y porque además, en meternos en el tema este de construir aplicaciones interactivas para aprender un framework, que es Seaside, nos enfrentamos a la problemática de separar código de presentación de código de dominio. Entonces, por ese conjunto de combinaciones nos pareció interesante usar este framework y hacer un conjunto de ejercicios donde de vuelta les vamos a aclarar, no importa, no estamos aprendiendo a hacer aplicaciones web como en una materia de aplicaciones web en la que tienen que saber los distintos aspectos, seguridad, escalabilidad, usabilidad. ¿Qué más tenemos? Inti, preguntás cuáles son los objetivos de aprendizaje de la materia, ¿en general o en este tema? Está bien que no entiendas ahora porque no hablé mucho de eso. Semana que viene dedico a eso. Código de interfaz o código de dominio también se le llama. Eso lo vamos a hablar la semana que viene. Bien, hablé solo de los objetivos de esto, ¿no? De Seaside. En términos generales, el objetivo de la materia es un conjunto de criterios para tomar decisiones de diseño que tienen que ver con, por ejemplo, reuso de código, desarrollo de código reutilizable o reuso de diseño, y que tienen que ver con criterios de calidad interna del código cuando hablemos de refactoring. Esos son los temas generales. Respecto a Seaside, el tema no es Seaside, sino que es frameworks. Pero el ejercicio hay que hacerlo en algún framework y ese es Seaside. Seaside es el framework. El modelo del código de presentación. Voy un poquito para atrás. No puedo agrandar la ventana. Ahí está. Puede ser que se haya ocultado el cronograma de la materia porque no lo encuentro en cátedras. El cronograma de la materia. ¿Qué era el cronograma de la materia? ¿Quién pregunta? A ver. Valentín, ¿a qué te referís con el cronograma de la materia? Escribime. Y Martín, perdón, si sonó a que sugería usar Bootstrap, no. Dije que se podía combinar, pero no vamos a usar Bootstrap. De hecho, uno puede escribir JavaScript también con esto, pero no. Pensé que habían publicado... Sí, ese cronograma está, ya te digo dónde. Está en régimen de promoción. No, está en un documento que se llama régimen de promoción justo abajo de organización de la materia. Alguien preguntaba respecto al cuestionario,
que va a ser el viernes. Bueno, las preguntas del cuestionario van a ser preguntas no rebuscadas, o sea, no van a ser preguntas de ¿qué dije en el segundo 54? No, preguntas generales sobre los temas que tratamos en los videos y, por ejemplo, temas que tratamos hoy en la consulta que va a estar en video. Entonces, lo que yo les sugiero que hagan es que a medida que miran los videos vayan tomando nota de los temas centrales que se presentan, de las definiciones que se dan, porque lo que hacemos es revisamos los videos y vemos qué cosas deberían haber quedado si alguien miró el video a conciencia, y esas son las que ponemos a conciencia, y si se entendía, si entendemos que se entendía, y esas son las cosas que ponemos en los cuestionarios. El objetivo de los cuestionarios de promoción es motivarlos a que lleven la materia al día. La pregunta respondiste. Inversión de control. Sí. Claro, una de las diferencias entre librerías y frameworks tiene que ver con inversión de control. Los cuestionarios están en el cronograma, para que le voy a cambiar el nombre, voy a ponerle régimen de promoción y cronograma de cuestionarios. Y cronograma de cuestionarios, así lo encuentran más fácil. Ahora se llama régimen de promoción y cronograma de cuestionarios. Ya son las 6, chicos. El documento. Los videos y las presentaciones esta semana. Lo que vamos a hacer es cada semana les vamos a decir, esta semana, cronograma. Cronograma, gracias. Cada semana, con antelación a que empiece la semana, les vamos a decir, en el cuestionario de estos 15 días, entran tales videos y tales textos y tales. Entonces, por ejemplo, si no me equivoco, ya está el del segundo cuestionario, entran los videos de 2 semanas y el artículo de separando código de interfaz de código de presentación. Que es uno de los artículos que vamos a usar como referencia, que justo trata el tema INTI ese de que todavía no lo tienen disponible. No los vamos a enloquecer mostrando, poniéndoles todo el código, todo el material disponible. Lo bajamos a 70. Son 21 de 30 preguntas. Más o menos son 5 cuestionarios o 6 cuestionarios de 5 preguntas, 6 cuestionarios de 5 preguntas. ¿Y dónde dice 80? ¿Me equivoqué en un 80 en algún lado o no? Punto 2. Para que lo corrijo. Lo bajamos a media. Está para 75. Quedamos en 75. No, 65 me bajaste mucho. Listo. Bueno, ¿estamos? Hoy la primera siempre me sale desordenada. Pasó lo mismo en objetos 1 en la primera clase, pero bueno, ya me pongo de vuelta a tiro con esto. Bueno, si no tienen más preguntas, me voy a la siguiente videoconferencia. Esperen que voy a poner, dejar de compartir, dejo de grabar.